En comunicación con el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y exministro de la Corte Suprema de la Nación, Eugenio Raúl Zaffaroni. Hola Zaffaroni, ¿qué tal? Roberto Navarro. ¿Qué tal, Navarro? ¿Cómo anda? Buen día. Buen día, buen día. Bueno, con muchas noticias. Yo sé que tenemos que hablar de judiciales, pero acaba de declarar la mesa de enlace un paro agropecuario de 8 días. De 8 días sin vender carne. Y la verdad que yo digo, le voy a preguntar a Zaffaroni, porque me parece que esto también tiene que ver con el lofer. Recién decíamos que el lofer, como bien dijo Cristina, no fue contra Cristina, fue contra el pueblo, ¿no? Y entre otras cosas, empoderó a determinados sectores en detrimento de la política. Entonces digo, ¿por qué no le preguntamos qué opina del paro del campo? Bueno, sabemos a qué juega, sabemos a qué ha jugado, sabemos sí, juega sus intereses, pero no quiere ceder absolutamente nada, ¿no? Creo que es una situación que estamos en una situación de emergencia en que creo que todo el mundo tendría que estar dispuesto a negociar y a ceder un poco el poder que tiene, ¿no? Creo que ese empoderamiento y ese, a mí no me toca a nadie nada, no, cuidado, eso no es para este momento, no es un momento en que estamos teniendo 600 muertos por día, no es un momento en que los que ellos apoyaron dejaron el país en esta situación en que estamos. Bueno, no sé, me parece que son actitudes absolutamente mezquinas y antinacionales, en definitiva, ¿no? Porque acá de lo que se trata es de juntarnos abajo la bandera, ¿no? Uh-huh. Estamos todos en el mismo barco. Y bueno, es un momento muy especial. No sé, es una mezquindad que no la justifico de ninguna manera, de ningún sector. Bien, bueno, y el tema judicial que está más fuerte hoy es esta ley que se envía al Congreso para modificar la forma en que se va a elegir al procurador. ¿Y qué piensa usted de este proyecto? Bueno, yo creo que no hay ninguna disposición que exija que el procurador tenga que ser electo, ser nombrado, con el acuerdo de los 2/3 del Senado. Constitucionalmente no es un requisito constitucional, tampoco constitucionalmente el procurador debe ser vitalicio, y desde un punto de vista de arquitectura política, digamos, de ingeniería política, tampoco me gusta un procurador vitalicio. El procurador maneja en alguna medida la política judicial, dice, bueno, vamos a ir por este lado, sabemos que no se puede perseguir a todo el mundo que comete delitos, ¿no? Porque, no sé, no sé si quedaría alguien para cerrar la puerta del lado de afuera. Entonces hay que hacer una selección y el procurador es importante para eso, es el que marca la política judicial, ¿no? Vamos a ir especialmente contra la trata, vamos a ir especialmente contra la droga, vamos a ir especialmente contra el tráfico de personas, en fin, es él el que maneja la cosa, vamos a ir sobre tal delito económico. Bueno, eso es una línea política y bueno, eso, tener a alguien vitalicio haciendo eso, no me parece correcto, ¿no? Políticamente, quiero decir, en la arquitectura política, ¿no? Sí. Por otra parte, cuidado, es una función, creo que el procurador tendría que ser asistido en las resoluciones generales que marcan la política por un consejo. A mí no me gusta mucho la cosa unipersonal, ¿no? Podríamos estar creando un monstruo a veces. Uh-huh. Habrá leído en estos días, bueno, Pagni puso hoy que es un avance hacia el autoritarismo. ¿Por qué hay tanta resistencia? Digo, más allá de la oposición que vienen haciendo, ¿por qué le prestan tanta atención la oposición al tema del procurador? Y porque quieren que la cosa quede trabada y que quede quien está, que es un procurador que no tiene ningún acuerdo del Senado. Es eso lo que pasa. El procurador que tenemos no tiene acuerdo del Senado. Es un funcionario de carrera.
Entonces, como responde perfectamente a las cosas de la oposición, es decir, haya clases en la ciudad de Buenos Aires presenciales, ¿no? Pero al mismo tiempo le recomiendo a los fiscales que sigan trabajando a distancia. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, prefieren que quede su personaje, ¿no? Funcional a ellos. Claro. Sin lugar a dudas. Entonces, hay un apriete en estos días directamente. No es democrático que se elija un procurador con la mitad del Senado. Y prefieren que se quede uno que no tiene del voto de ningún senador. Claro. Estas son cosas que se hicieron en nuestra historia, ¿no? La dictadura de la fusiladora anuló por bando militar una constitución con el argumento de que, bueno, faltaban algunos votos para el ejercicio del poder constituyente, preconstituyente por parte del Congreso. E inmediatamente convoca una constituyente sin el voto de nadie, porque no había Congreso. Esas cosas pasan, ¿no? Nuestro gorilismo se maneja así. Uh-huh. Es muy apegado a la Constitución, en la medida en que le conviene. Cuando no le conviene, invoca poder de facto o traba cualquier proceso. Bueno, está en lo mismo, ¿no? ¿Está al tanto de lo que pasó con Pepín Rodríguez Simón, que aparentemente tenemos el primer prófugo? ¿Por qué piensa que el tipo no viene acá? Porque tampoco va a quedar preso, ¿no? ¿Por qué tomarán una decisión como esa? No sé, no, eso subjetivamente no lo podría calificar. Lo que sí, Navarro, estoy viendo una cosa que es medianamente preocupante, pero por otro lado hay que destacarla, ¿no? Ahora la ciudad está dudando sobre si parar las clases presenciales. Y tenemos algunos muertos. Y me pregunto si ¿quién es responsable de estos muertos en este momento, no? Y si no hay una responsabilidad penal por parte de alguien, ¿no? No sé, es una cuestión como para pensarlo. No, y no me refiero a Larreta. No me refiero a Larreta porque él, bueno, tuvo una posición política, etcétera. Bueno, en definitiva... Se refiere a la Corte. Me refiero a la Corte. La Corte tomó una medida de carácter sanitario por su cuenta y asumió el riesgo y las consecuencias de la medida que había tomado, ¿no? Yo no sé, si se aplicase el mismo criterio que se aplicó por la justicia para condenar, por ejemplo, a Matov por los hechos de la Plaza de Mayo, de aquel diciembre trágico, y no sé si no hay una responsabilidad penal, habría que pensarlo. Bueno, no sé si no hay un homicidio culposo, habría que pensarlo. De cualquier manera, sí hay responsabilidad política, de eso no me cabe duda. A ver, podemos ahondar un poquito más ahí, esa figura, cómo se compone, por qué podría ser un homicidio culposo. Bueno, cuando uno toma una medida, se supone que lo tiene que tomar, que la medida no tiene que ser imprudente. Si uno toma una medida con imprudencia, y como resultado de la imprudencia se produce una muerte, estamos ante un homicidio culposo. Es decir, eso fue el criterio en el caso de la Plaza de Mayo, y en definitiva, bueno, hay una cantidad no sé, no estoy teorizando, pero hay incluso una teoría sobre el rol, sobre el que se sale del rol, ¿no? Que imputa objetivamente el resultado por salirse del rol. No la sostengo yo esa teoría, pero existe. Uh-huh. Es un criterio válido, o discutible en el ámbito penal, ¿no? Creo que tendríamos que pensar un poco cuando alguien se salió de su función y tomó una medida sanitaria. La medida sanitaria de decir, no está aprobado absolutamente, ¿por qué? Sin consultar ni peritos, ni nadie, ¿no? Uh-huh. Prudente hubiera sido que hubiera consultado a la gente que sabe, ¿no?
no consultó a nadie y sobre la base de eso tomó una medida de carácter sanitario nacional. Bueno, resultado de esa medida, hoy tenemos muertos. Uh-huh. Habría que hacer una denuncia, Zaffaroni. Bueno, habría que pensarlo, sí. Uh-huh. No estoy promoviendo una denuncia, pero estoy reflexionando sobre Está muy bien. un fenómeno interesante. Pero es que es un momento en el que todavía estamos a tiempo de salvar vidas. Sí, estamos a tiempo. Y que algún día, cuando ya no estemos a tiempo, si no hicimos lo suficiente cada uno de nosotros, nos lo vamos a reprochar. Sí, por supuesto. Va a haber un juicio de la historia también de esto y va a haber un juicio político de esto en su momento. Sí, claro. Tarde o temprano esas cosas llegan, Navarro. Sí. Uh-huh. A mí me impresionó mucho cuando fue Patricia Bullrich y TN a Formosa, porque Formosa durante un año se sostuvo con un muerto. Sí. Y ahora hay 300. Sí. Esas bravuconadas, realmente algún día, no sé si habrá responsabilidad penal, pero por lo menos responsabilidad política va a haber en algún momento, y el juicio de la historia es inflexible, ¿no? Puede haber momentos en que todos se consideren con gran poder, como pasó en la dictadura, ¿no? Uh-huh. Quienes se consideraban con un poder absoluto en ese momento. Y bueno, el momento pasó también, y llegó el momento de juzgarlo también. Claro. Es el otro día Cristina, hablando con Lula, habló de la importancia de terminar con el lawfare. Dijo que el lawfare aquí no había sido contra ellos, sino contra la población. Y en ese sentido, la consulta es si usted piensa que nos estamos acercando hacia ese final o no, que estamos siempre en el mismo sitio. Desde un punto de vista institucional no ha cambiado nada, pero entiendo que la opinión pública sí se está dando cuenta. Y creo que los errores cometidos por la Corte, como este último sobre todo, que es un disparate en mi juicio, sí hacen más consciente esa situación. No creo que haya poder del Estado que tenga menor confiabilidad que la justicia en este momento, en la opinión pública. Claro. Y eso no es gratuito. Insisto, Navarro, en que de esto no tienen la culpa los 2.000 o 3.000 jueces que tenemos en el país, ¿eh? Es una minoría. Pero esa minoría, ubicada en posiciones estratégicas, está ensuciando a todo el resto del poder. Eso sí. Es muy importante remarcar eso, porque si se acusa a todos, es imposible de solucionar esto, ¿no? No, a mí no me gusta nunca hablar por categorías, ¿no? Los policías, los periodistas, no. Exactamente. Los jueces, no. La gran mayoría, la inmensa mayoría de los jueces nuestros, bueno, cada uno tendrá su idea, su cosmovisión. Hola. Se cortó. Qué lástima. Bueno, por si alguien no se dio cuenta, Raúl Zaffaroni acaba de decir que creo que la Corte cometió un homicidio culposo en los muertos por COVID de esos días, con la decisión que tomó respecto a la diferencia que había entre Larreta y el presidente, ¿no? Me parece que es una declaración viniendo de Zaffaroni, uno de los argentinos más prestigiosos en el mundo. Es una declaración muy fuerte que seguramente va a tener muchas repercusiones y con la cual acuerdo, ¿no? Yo creo que hay que buscar responsables, que no puede haber miles de muertos solamente por el COVID, porque lamentablemente estamos en una batalla con el COVID, los seres humanos, y hubo mucha gente que se puso del lado del COVID. Y me parece que en el caso de la Corte está muy claro, como yo vengo remarcando también el caso de Formosa, donde es bastante fácil identificar a los culpables de los que generaron
la muerte de los formoseños, pero bueno, obviamente que lo diga Zaffaroni tiene otro peso. No conseguimos comunicarnos nuevamente. En todo caso, no todavía. Con ahora sí. Zaffaroni. Hola. Sí, se cortó. Dígame, termine, si me puede repetir la última parte de su respuesta, por favor. Sí, a mí no me gusta realmente hablar por categorías. Naturalmente, en el caso de los jueces, hay que tener en cuenta que todas estas aberraciones son resultado de una ínfima minoría de jueces, fiscales, etcétera, bueno, en combinación, como sabemos, con los mercenarios de los grandes medios y con algunos espías. Pero es una minoría ubicada en posiciones estratégicas, pero no tiene nada que ver con la inmensa mayoría de los jueces que tenemos en el país, que tendrán sus ideas, sus convicciones, etcétera, pero no tienen nada que ver con esto. Y la última, porque siempre me gusta charlar un poquito de política. Me parece que todo el tiempo estamos hablando de política. Siempre estamos hablando de eso. Siempre estamos hablando de política. Todo es política. Todo esto que ocurrió en los últimos tiempos, ¿no? Recordemos que antes de la pandemia habíamos tenido las protestas en Chile, en Perú, en Ecuador. Ahora tuvimos las de Colombia, malamente reprimidas. Y ahora tenemos algunos triunfos de la izquierda que hablan yo diría de la salud, ¿no? Sí. De una población, más allá de lo que uno piense, que reacciona ante las injusticias. ¿Le generan expectativas esto? Sí, yo ya lo vi desde antes de la pandemia. Bueno, se incendió prácticamente toda la costa pacífico de América del Sur, ¿no? Y eso es una prueba de que los pueblos se mueven, los pueblos no se quedan quietos, ¿no? Y tenemos que tener cuidado nosotros de creernos que somos los visionarios, no, los intelectuales ni la inteligencia, no somos los visionarios, no, son los pueblos los que hacen la dinámica de la sociedad, y es lo que estamos viendo, ¿no? Es lo que estamos viendo, es decir, los pueblos se mueven, todo este tardocolonialismo que se nos impuso, que ha distribuido miseria y violencia en nuestras sociedades, y los pueblos pueden tener paciencia, pueden aguantarlo, pero en un momento dado reaccionan. Como siempre reaccionaron los pueblos contra el colonialismo, ¿no? Sí, reaccionamos nosotros hace 200 años, reaccionaron los africanos hace menos, reaccionaron los hindúes hace menos, pero bueno, son las reacciones de los pueblos, sí. Zaffaroni, muchas gracias. Un abrazo. Al contrario.